al mensaje de esta noche. Capítulo 16, versículo 16 al 24. Nuevamente, Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 24. Si lo tiene, dígame amén fuertemente. ¿Hay gente en esta iglesia esta noche? Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Cristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Tome su asiento en esta noche, hermano, y espero que me ponga atención en esta tarde, ya que la palabra de Dios es bendición para nosotros los que estamos aquí, como también las personas que nos van a ver en televisión, hermano, y internet. Amén. Mandamos un caloroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas que nos van a ver a través de internet. Amén. Queremos llevar la palabra a todo el mundo si es posible. Y esta es una de las cosas que hoy nosotros vemos reflejado en nuestra actualidad, lo que aquí aconteció. Amén. He predicado diferentes temas en este capítulo y hoy voy a tocar otro tema, amén, que tiene que ver con lo que hoy nosotros estamos viviendo. Así es que para desarrollar este tema le he puesto como nombre una juventud esclavizada. Juventud esclavizada. El apóstol Pablo había recibido órdenes, había sido enviado desde Jerusalén para ir a la ciudad de Antioquía, acompañado, hermano, por un hombre llamado Bernabé, con la única misión de llevarle cartas a las iglesias gentiles, amén, con las siguientes ordenanzas que la iglesia en Jerusalén habían acordado, ya que se había llevado una gran discusión a ver si era lícito que los judíos, que los gentiles convertidos al cristianismo guardaran los ritos de la ley. Llegado a un acuerdo en Jerusalén, se llegó a la conclusión que les enviaran cartas a las iglesias gentiles, donde el apóstol Pablo había ya hecho su primer viaje misionero, enviado por el Espíritu Santo juntamente con Bernabé, y habían contado las grandes cosas que Dios había hecho en las iglesias gentiles. Y la iglesia en Jerusalén acordaron enviarles cartas a las iglesias por medio de estos dos hombres, que solamente se abstuviesen de los sacrificados a los ídolos. Lo vemos en el capítulo 15, versículo 29, que de sangre de animal, sangre de animales, comer comida, carne de animales ahogados, y que se apartaran de todo tipo de fornicación. El apóstol Pablo, enviado de Jerusalén hacia Antioquía de nuevo, juntamente con Bernabé, llevan las cartas, y estando en la ciudad de Antioquía, decide otra vez el apóstol Pablo y le dice a Bernabé que vayan otra vez a recorrer las iglesias
a animar otra vez a ver cómo estaban los hermanos que ellos habían ganado en su primer viaje misionero. Y Bernabé dice a Pablo que lleven juntamente con ellos a su sobrino Juan Marcos. Pablo no quiere porque Juan Marcos se había apartado y había abandonado la misión antes, que estaba acompañando a Bernabé y a Saulo. Y Pablo le dice que no está de acuerdo en que lleven a él porque él los había abandonado. Posiblemente fuera a hacer lo mismo. Entonces Bernabé y Pablo se separaron, y Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó hacia Chipre, y el apóstol Pablo, estando en Antioquía, decide tomar a un hombre llamado Silas, que era uno de los que estaban juntamente en la iglesia de Antioquía, un hombre que había sido de mucha bendición en la iglesia. Pablo toma a Silas y comienza otra vez lo que nosotros conocemos como el segundo viaje misionero. De allí de Antioquía, el apóstol llega a una ciudad de Derbe y Listra, que es donde acabamos de leer capítulo 16. Y en Listra el apóstol encuentra a un joven llamado Timoteo, un joven que tenía buen testimonio y reputación en la iglesia, un joven que en el primer viaje misionero tal vez Pablo lo había conocido muy pequeñito, tal vez unos 8 o 10 años. Amén. Y en su segundo viaje posiblemente Pablo se tardó 5 o 6 años aproximadamente para volver a hacer su segundo viaje misionero. Y en su segundo viaje misionero ya encuentra a este hombre completamente un jovencito, posiblemente unos 16 años estaba Timoteo cuando el apóstol hace su segundo viaje misionero, acompañado solamente por Silas. Amén. Y entonces el apóstol quiere que este joven lo acompañe a su segundo viaje misionero. Le circuncida por causa de los judíos de esa región, porque su padre era griego, su madre era judía. Amén. Y dice, lo circuncida y empieza a emprender el primer viaje misionero entre él, Timoteo y Silas. Estos dos hombres acompañan al apóstol Pablo, y en la ciudad de Troas, amén, el apóstol Pablo, antes de llegar a Troas, él quería ir y predicar el evangelio en ciertos lugares de Asia. El Espíritu Santo se lo prohíbe. Luego cede otra vez a otro lugar a otra ciudad llamada Bitinia, y el Espíritu Santo también se lo prohíbe. Estando en eso, a ver para dónde iba a tomar, y orando, me imagino este hombre buscando la dirección de Dios, en una visión de noche. Dice que se le presentó un varón, un joven macedonio, diciéndole: pasa a nosotros y ayúdanos. Entonces comprendimos, dice, que el Señor nos quería enviar hacia la ciudad de Macedonia. Amén. En otras palabras, Europa. Y entonces el hombre, guiado por el Espíritu Santo, acompañado de Silas, Bernabé, en ese viaje llegan a una ciudad de Troas, donde se encuentran un hombre muy importante, que es el que escribe el libro de los Hechos y el Evangelio de San Lucas, el llamado médico amado Lucas. Allí Lucas se une en el versículo 10, lo puede ver usted, de Lucas, aquí de Hechos 16:10. Allí se une Lucas, y ya va acompañado este hombre con 3 tremendos hombres: Silas, Timoteo y Lucas. Acompañan al apóstol Pablo y llegan a la ciudad de Filipos. Amén. Allí comienzan ellos a hablar del evangelio, y dice la Biblia que allí encontró Pablo unas mujeres que estuvieran atentas a escuchar la palabra del Señor. Y un día de reposo, dice que salió a la oración, a donde estaban reunidas varias mujeres. Y este hombre predicando, amén, en ese lugar, y salían al río, a la ribera del río, fuera de la ciudad, porque en los romanos, hermano, era una ciudad perversa completamente, una ciudad dedicada completamente, entregada completamente a la idolatría. Allí este hombre salía al monte hablando así, salían al río para reunirse con los hermanos, para orar, amén, para estar en un lugar tranquilo, porque si lo hacían en casa, rápidamente le iban a caer encima las autoridades. Porque era una gente incrédula, perversa, idólatra la que vivía en ese tiempo, y una gente dada completamente a la hechicería, porque siempre la hechicería está ligada siempre con la idolatría. Estas cosas siempre son primas hermanas. Entonces se iban a la ribera del río a orar, y allá se convierte una mujer muy importante, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura con toda su casa. La Biblia dice que esta mujer, según lo que leemos en la palabra de Dios, posiblemente se cree que aquí comienza la iglesia de Filipos con la familia de Lidia. Era una mujer muy importante, una mujer que Dios hizo un gran milagro en ella. El Espíritu Santo abrió su corazón para que Lidia escuchara la palabra de Dios por medio de la boca de este apóstol. Y dice la Biblia que creyó toda su casa y fue bautizada. Amén. Allí el apóstol Pablo está hospedado en la casa de esta mujer, y ahí podemos ver que ahí crece la iglesia de Filipos. En el segundo viaje misionero hay 3 iglesias que nacen. Qué tremendo la misión que estos hombres tenían, hermano. Yo cuando leo la historia de estos hombres me apasiono, y es lo que hoy anhelamos nosotros hacer, hermano.
Poder salir por diferentes lugares a llevar el evangelio eterno. El evangelio no es para estar encerrado en cuatro paredes. El evangelio es para expandirlo. Si Dios ya te libertó, oíme bien, estás obligado por parte de Dios y su palabra a expandir el evangelio. Estamos obligados. Tenemos una ordenanza de expandir el evangelio a todo el mundo si es posible. Estos hombres no podían estar encerrados. Eran hombres que no podían estar en cuatro paredes. Eran llamados para andar regando el evangelio por diversos lugares. Ya vi en su primer viaje misionero, Pablo había fundado varias iglesias. En este segundo viaje misionero se abre la iglesia, se crea la iglesia de Filipo, se crea la iglesia de Tesalonicense y también nace la iglesia, tremenda iglesia de Corinto, en el segundo viaje misionero del apóstol. Amén. Entonces allí llega este hombre a la ciudad de Filipos. Pero mientras Pablo salía todos los días, no se sabe cuántos días sucedió esto. Mientras Pablo salía a la oración a la ribera del río, a orar con los hermanos, a orar. ¿Por qué orar? Este hombre sabía que Filipos era una ciudad perversa, una ciudad idólatra, una gente entregada completamente a la hechicería, al ocultismo, al espiritualismo. Amén. Ahí este hombre sabía que la única manera de atar los demonios era a través de la oración. Si sabes, oíme bien, si sabes a qué el diablo se le opone, el diablo no se le opone a cualquier persona que pueda y que sepa hablar, aunque predique como predique. El diablo está en contra de las personas que oran. El diablo está en contra de aquellos que quieren conquistar el mundo espiritual, aquellos que antes de hacer cualquier cosa doblan rodillas. El diablo de cualquier loco que hable, que cante, como haga, el diablo ese no tiene cuidado. El diablo le tiembla a un cristiano que dobla rodillas. El diablo le tiene miedo a una persona que ora, porque el diablo sabe que en la oración es donde se mueve la mano de Dios. Y es algo que hoy la iglesia está pobre. Hoy no hay clamor, no hay oración, y por eso las iglesias están como estamos, muertas. Porque queremos mover la mano de Dios con la boca. No, es en el lugar secreto que se mueve la mano de Dios. Si le revisamos la rodilla a ciertos cristianos, la tienen más lisita que la piel de un niño. Pero si le revisan la rodilla a una persona, tiene callos, no tiene ni vello, no tiene nada, le vas a ver negro la rodilla, porque esa persona ora. Pero revisan la rodilla a ciertos cristianos, por eso no mueven ni una cucaracha cuando hablan. El diablo tiene miedo a un cristiano que ora. De lo contrario, el diablo no le hace nada a nadie. Pero un cristiano que ora e intercede, con eso es el que tiene guerra a Satanás. A su nombre. Mientras iba a la oración, había un espíritu en una muchacha. Un espíritu que seguía a ese hombre. ¿Quién le dijo a esa muchacha que Pablo era predicador? El mismo diablo conoce a los predicadores. Los espíritus conocen los predicadores. Los espíritus inmundos saben quién es de Dios y saben quién es mentiroso. Por eso que en el hombre que tiene guerra con los espíritus es porque es de Dios. El que no tiene guerra en el mundo espiritual todavía no ha conocido a Dios. A su nombre. Y así estaba, y mientras iban a orar, allí iba aquella muchacha diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quien les anuncia en el camino de la vida. Siempre iba a la oración y aquellas voces atrás. Yo no sé cuántos días, pero dice el escritor Lucas aquí que lo hacía por muchos días. Lo hacía por muchos días. No fue una ocasión, ni dos, ni tres. Fue varias veces. El hombre de Dios siempre buscando la dirección del Espíritu Santo. Hay personas que le dan alabanza a ciertos hombres porque realmente lo sienten. En su ignorancia alaban a otros. Pero cuando un hombre de Dios se da cuenta que ya no es una persona que lo está alabando, sino que es un espíritu inmundo, ahí la cosa cambia. Por eso el hombre de Dios sabe manejar la alabanza y sabe manejar la crítica. Pablo, en el primer día que esta muchacha iba hablando tras ellos, él no dijo nada. Él no reprendió a la muchacha ni reprendió al espíritu, porque este hombre buscaba la dirección de Dios para hacer las cosas primero. Y dice que aconteció que mientras íbamos a la oración. ¿Quieres tener guerra espiritual? ¿Cuántos quieren tener guerra espiritual? Aleluya. Así es que un montón de cobardes es los que hay en las iglesias de hoy en día. Levanten la mano los que quieren tener guerra espiritual. Si tú no quieres guerra espiritual, tú no vas para el cielo. Tú no eres nadie. Si tú no tienes guerra contra el diablo, tú no eres nadie. A su nombre. ¿Me escuchó?
La iglesia es un ejército. Y si hay dos ejércitos en la tierra enemigos, ¿cómo es posible que no tengan guerra? A su nombre. En la tierra hay dos ejércitos, el reino del diablo y el reino de Jesucristo. Y si nosotros somos el reino de Dios en la tierra, si no tenemos guerra contra el reino en el cual estamos, entonces no somos del reino de Dios. A su nombre. Vale que me despierten esta noche. Mientras íbamos a la oración, es que el diablo sabe que el que ora mueve la mano de Dios. El diablo sabe que si alguien se pone a orar por una ciudad, Dios va a hacer algo. El diablo sabe que si una persona comienza a orar por una iglesia, Dios va a hacer algo. El diablo sabe que si un hermano se pone a orar por su familia, Dios va a hacer algo. El diablo sabe que si una esposa, en vez de chismear del marido, se pone a orar por el marido, Dios va a mover la mano de Dios. El diablo sabe que si un esposo se pone a orar por la esposa, Dios va a hacer algo. A su nombre. Y por eso el diablo se opone. Porque la Biblia dice que todo el mundo está bajo de la influencia del maligno. Es el poder del evangelio quien abre los ojos de los ciegos, espiritualmente y físicamente. Y mientras íbamos a la oración, el diablo siempre, aquel espíritu inmundo en aquella muchacha, iba y siempre salía al encuentro. No era la pobre muchacha. Por eso he puesto este tema, juventud esclavizada. Era el espíritu inmundo quien movía a la muchacha. Era una muchacha esclava. Ella era esclava de alguien. Era alguien que había y estaba haciendo gran riqueza con el espíritu inmundo que había en esta muchacha. Y hoy quiero que me escuchen jóvenes, padres de familia, niños si es posible, que ya tienen conocimiento de ciertas cosas que hoy en este mundo vivimos. Y por eso la familia, ciertos cristianos están como están. Cuando un hombre es guiado por el Espíritu Santo, déjeme decirle que 100% sabe que va a haber oposición de parte del enemigo. Cuando somos guiados por nosotros mismos, por eso no tenemos guerra espiritual, porque Dios no está en el asunto. Cuando hacemos nuestra propia voluntad, por eso usted va a ver que la gente vive como que nada sucede. La iglesia que realmente es de Cristo es una guerra, es una iglesia que toda la vida tiene guerra. Es una iglesia que toda la vida está en oposición contra el reino de las tinieblas, y el reino de las tinieblas está en contra de la iglesia. Eso somos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 16 y el 17 dice: y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Fue el Señor a través del Espíritu Santo quien le mostró a Pablo Filipo. El Señor sabía que en Filipo había necesidad. En Macedonia, Pablo había visto una visión que decía un hombre, un varón: ven y ayúdanos. Es a los lugares donde Dios quiere enviarnos, pero Dios quiere que busquemos su dirección primero. Hay personas que uno quiere hablarles de la palabra y Dios no quiere que les hablemos de la palabra porque no la van a escuchar. Dios quiere enviarnos donde Él sabe que hay hambre. Dios quiere enviarnos donde Él sabe que está plagada, en otras palabras, la ciudad de espíritus inmundos y de idolatría. Allí es donde Dios nos quiere enviar. Pablo quiso agarrar para Asia, dijo el Señor no. Quiso agarrar para Bitinia, le dijo no. En otras palabras, espérate mi tiempo, espérate, que yo te voy a decir dónde vas a ir. Y claro, Dios tenía, yo sabía que en Macedonia había alguien, en Macedonia había un lugar para una iglesia. Pero en Macedonia, en otras palabras, en Filipo, había una oposición satánica. Había una muchacha que le llamaban diosa. Había una muchacha que todo el mundo acudía. Oiga, muchacha, no dice viejita. Muchacha. Cuando se habla de muchacha en la palabra de Dios, se habla de 20 años aproximadamente, 18 a 20 años, 15 años, 16 años. Una muchacha que todo el mundo acudía a donde ella, porque ella pronosticaba el futuro, porque ella pronosticaba la suerte, porque ella aseguraba las cosas que no se sabía supuestamente. El diablo es engañador y todo el mundo, hermano, iba y acudía a esa muchacha.
Nadie en Filipos hallaba otra cosa sino donde la divina, donde la muchacha, y posiblemente era bonita. Y todo el mundo, jóvenes, viejos, acudían donde la muchacha. Posiblemente unos iban no por verla, etcétera, etcétera. Era una esclava. Era una esclava primeramente del patrón de ella. Y número 2, era una esclava de Satanás. Y escúchame bien, joven. Abrí los oídos en esta noche. Lo que te voy a decir, y a ti, madre, que tienes hijos, que te van a crecer y posiblemente ya están crecidos. En esta actualidad, en lo que hoy vivimos, es la misma historia que sucede aquí. Más adelantito. Y acá hay personas que me están viendo por allá. Hoy mismo se vive lo mismo. Y lo que más coraje y lástima me da es que hay cristianos, hijos de cristianos en esta misma. No, pastor, yo no tengo hijos brujos. Ya vas a ver si es verdad. Hoy se repite la misma historia que sucede aquí. Y el Señor le dijo: Macedonia, ve para Macedonia, allá hay necesidad. Ahí hay alguien clamando diciendo: ven y ayúnanos. En este mundo el diablo toda la vida se ha creído por príncipe. Él toda la vida se ha querido llamar Dios. Pero que lo oiga el diablo y sus demonios. El único Dios se llama Jesucristo de Nazaret. El único Dios es el Dios Todopoderoso. Nosotros estamos obligados a proclamar en este mundo que no hay ningún adivino, hechicero, loco y endemoniado, hijo del diablo, que pueda pronosticar el futuro. El único que conoce el futuro de tu vida se llama Cristo Jesús. Porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. A su nombre. El único que conoce el corazón del hombre se llama Cristo. Pero allí no. Ahí todo el mundo acudía a la pitonisa, como decimos nosotros hablando. A la divina. Como en los tiempos del gran evangelista también Felipe. Más atrasito lo vemos a Felipe en el capítulo 7 y 8. Donde vemos que en Samaria había un hombre que nadie iba a buscar a otro. Era Simón, el dios de Samaria. Pero gloria a Dios que el diablo se le dura su máscara hasta que aparece alguien verdadero. A los mentirosos se les llega su día. La palabra de Dios sacará a luz toda tiniebla. A su nombre. Se le acabó el negocio a Simón el mago. Y estos hombres tuvieron grandes historias. En el libro de Hechos es un libro hermoso donde nosotros podemos ver cuál es la verdadera iglesia y cuál es la iglesia mentirosa. Hechos nos muestra a nosotros la verdadera iglesia de Jesucristo. Una iglesia completamente en contra del reino de las tinieblas. Una iglesia en guerra, en otras palabras, continuamente. Si no tenemos guerra, posiblemente no estemos todavía en el reino. Y esta muchacha, todos los días que Pablo iba a la oración, le salía al encuentro. El espíritu inmundo la movía, le decía: vete para allá. Y decía esto. No era la pobre muchacha que quería tirarle porras al apóstol y a sus seguidores. Era un espíritu inmundo. ¿Por qué Pablo se esperó tiempo para reprender a este demonio? Porque jamás nosotros podemos actuar a la primera. Hay personas que actúan por sus propios instintos como que están endemoniadas. Y hay personas, hermanos, que actúan porque están endemoniadas. Hay dos cosas importantes que entender: lo que es influencia demoníaca y lo que es posesión demoníaca. Pablo estaba esperando tiempo para ver si era alguna influencia demoníaca en esta muchacha. Pero durante el tiempo lo hacía. Pablo se da cuenta que no era la pobre muchacha. Era una muchacha poseída por el demonio. Inmediatamente se le da vuelta. Pero ¿por qué Pablo? ¿Por qué si esta muchacha está diciendo la verdad? Hablando así, si este demonio está diciendo la verdad. ¿Por qué a Pablo le enojó? ¿Por qué Pablo se incomodó y lo sacaron de sus casillas? Porque nosotros no tenemos nada que ver con el reino de las tinieblas. Nosotros, Cristo no tiene ninguna concordancia con el diablo, con Belial. Ninguna comunión hay entre Dios y los ídolos. El enfoque de este demonio era hacerle entender a la multitud, a la gente que le escuchaba, a los discípulos de Pablo, que ellos también conocían el futuro, que ellos también podían pronosticar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, que ellos también podían darse cuenta de quién era bien verdadero y quién era falso. Pablo estaba escuchando esto y tuvo mucha paciencia, pero llegó un día donde solo se le dio vuelta y le dijo: tú sal de ella en el nombre de Jesucristo. Jesús calló muchos demonios que quisieron hablar de él. ¿Por qué el Señor callaba a los demonios? El diablo toda la vida quiere apantallar. Óigame. El diablo toda la vida quiere apantallar que Él es Dios. Ese es el enfoque de Satanás.
Hacerle entender a la gente que Él también es Dios. En el libro de San Lucas, de Mateo, el versículo 18, lo acabamos de leer, ¿verdad? Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo a la muchacha, no, ¿verdad? ¿A quién dijo? Al espíritu. Estaba 100% seguro que era un espíritu. No estaba inventando como hoy en día. Si ven una persona endemoniada, lo primero que dicen, mándenla al manicomio, mándenla al hospital, mándenla al Herman, llamen el 911. No, los hombres de Dios saben y conocen al diablo y también conocen las enfermedades físicas. Hoy en la iglesia hay una mortandad. Hay endemoniados y nadie tiene poder para echar fuera a los demonios. Hay un montón de gente, demonios silenciosos, sentados en las sillas de las iglesias de ciertos lugares y nadie puede discernir, porque solamente lleno del Espíritu Santo podemos detectar al enemigo, a su nombre. Solo una iglesia en ejercicio puede detectar al diablo, en ejercicio espiritual. Pablo dijo al espíritu inmundo, te mando en el nombre de Jesús, que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Jesús muchas veces en Lucas capítulo 4, versículo 41, encontramos también que él llegó a un lugar allí y un demonio. Vamos a leerlo. Lucas 4, 41. Dice la palabra del Señor. Lucas 4, 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él lo reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que era el Cristo. Amén. Porque sabían que era el Cristo. Jesús está sanando un montón de enfermos de diversas enfermedades, porque Él no tiene problema qué tipo de enfermedad, o está endemoniado, o está influenciado, o está loco. Jesús no tiene problema. Para Él no hay nada imposible. A su nombre, ¿cuántos creen en ese poder? Y en medio de ese montón de sanidades que Él está haciendo, también hay expulsión de demonios. Y salían gritando, lloriqueando, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué los demonios tienen que hablar bien de Jesucristo si los demonios odian a Dios? Los demonios están en contra, Satanás está en contra de Dios. Pero ¿por qué Satanás siempre se ha, en otras palabras, interesado en mezclarse con el evangelio? ¿Ustedes creen que Satanás es loco? Se equivocaron. Satanás no es ningún loco. Satanás no es la calavera que muchos locos andan en la espalda o en el carro. Están más locos que en el diablo. El diablo no es igual a ellos. El diablo es más inteligente que la gente. Siempre Jesús llegaba. Y leamos otro texto para después aplicar. Marcos capítulo 1 versículo 25. Aquí se encuentra otra. Jesús, el 24 dice, que tienes con nosotros Jesús Nazareno. Ha venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Hay gente que le encanta que el diablo le tire rosas. Los hombres de Dios no aceptan bobadas. Porque si Jesús hubiera aceptado la confirmación de demonios, Jesús quería que los fariseos, Jesús quería que los judíos hablaran lo que habló este demonio. Ya sabemos, tú eres el Mesías que ya tiempo estamos esperando, gloria a Dios. Eso Jesús le quería escuchar de su pueblo, pero menos de la boca de un demonio. Porque Él no tiene ningún trato, Él no tiene ningún compañerismo con los demonios. Jesús no quiere que el diablo predique juntamente con Él, mucho menos con sus siervos, a su nombre. Y Jesús le dice, cállate, no necesito que tú me estés confirmando mi ministerio. Si fuera uno de los predicadores de hoy en día, gracias amigo. Pero no, el Señor conoce, y los hombres de Dios deben de conocer la influencia, las astucias de Satanás. Este hombre, dice en una de sus escrituras, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Satanás jamás, óigame, jamás demostrará en público que esté en contra de la iglesia. Satanás en público demostrará que es un solo con la iglesia. Que el Señor lo reprenda. A su nombre. Hay miles de personas endemoniados en diferentes lugares, pero ¿por qué no se manifiestan? ¿Por qué no se manifiestan? Porque lo único que hace
atormentar al diablo es la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Lo único que hace atormentar al diablo es la verdadera alabanza, la verdadera palabra de Dios y los verdaderos hombres de Dios. No se va a poder quedar sentado en una silla. Tendrá que manifestarse para luego ser expulsado a su nombre. Cuando Jesús llegaba a la sinagoga, nadie estaba orando por endemoniados, nadie estaba reprendiendo demonios. Su presencia los haría y los hacía levantarse. Su presencia los hacía manifestarse. Y como no podían, como sabían que no podían resistirla, querían hacerse al lado de él, queriendo dar a entender. También nosotros predicamos como él, también nosotros lo conocemos. Qué vergüenza para el propio pueblo de Israel. Marcos capítulo 3, ahí mismo, versículo 11 y 12, ¿qué dice? Y los espíritus inmundos al verle se postraron delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él los reprendía mucho para que no se le descubriesen. Si la iglesia acepta la confirmación satánica, si Jesús acepta la confirmación de un demonio, de un espíritu inmundo, está dando a entender que tenemos cierta relación con el reino de las tinieblas. Por eso Dios le decía: cállate, tú no tienes que hablar. Por eso la Biblia dice en el Salmo 150: y dijo Dios al malo: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Si en tu boca hay engaño. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Es lo mismo que, así como Jesús reprende a un demonio que está hablando del evangelio cuando está en contra del evangelio. Cuando odian el evangelio, rechazan el evangelio, ellos están en contra, ellos están condenados. Así es lo mismo que una persona mundana que no es cristiana ande hablando de la Biblia. Por eso cuando yo me encuentro un borracho y empiezo a hablar y luego me quiere salir espiritual, me dan ganas de darle un coscorrón en la cabeza y decirle: arrepiéntase, sinvergüenza. Tú no tienes derecho a estar hablando de la Biblia. Tienes que arrepentirte primero para hablar de la Biblia. Escúchame los que están viendo por allá. Muy espirituales. Todo el mundo quiere saber de Dios. No, uno tiene derecho a hablar de Dios cuando uno vive la Biblia. Si usted no es cristiano, si usted no obedece a la palabra, cállese la boca. A su nombre. Hay gente en este lugar en esta noche. Todo el mundo queremos apantallar que somos cristianos y viviendo fuera del cristianismo. El Salmo 50 dice: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Alaba. Hay gente aquí en esta tarde. ¿Cuántos son cristianos? Hable del evangelio entonces. Es al revés. El borracho que no es cristiano hablando de la Biblia. Y el cristiano que dice, entre comillas, que es cristiano, no habla nada. Alaba, porque en el trabajo nadie lo conoce que es cristiano o cristiana. A su nombre. ¿A alguien le gusta la palabra? Lucas 4:35. Ahí mismo, adelantito, otro texto que tiene que ver con esto. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Un demonio en la ciudad de Capernaum. Cuando el 34 dice diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, eres el Santo de Dios. Aleluya. Hay gente en este mundo que no conocen a Dios. Tú les hablas: ¿has oído a Jesucristo? No. Pero si alguien le pregunta a un demonio quién es Jesucristo, tiene que hablar quién es Jesucristo. En otras palabras, hay demonios que son más creyentes que cierta gente que está en este mundo. A su nombre. Los demonios conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el cielo. Ellos conocen. Un día estuvieron adorándole. Un día estuvieron adorándole porque Jesús es desde el principio. Pero como el diablo los engañó y abandonaron, Dios los echó. Abandonaron a Dios, Dios los echó por tierra. Ellos conocen quién es Dios. El diablo conoce quién es Jesucristo. Por eso se le apareció en el desierto, porque sabía que venía. Gloria a Dios, a su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Aquí vemos en el versículo 19 del libro de los Hechos, amado hermano,
vemos la esclavitud en una muchacha, pobre muchacha, hay que saber cómo sucedió esto. Pero viendo sus amos, mire esto, versículo 19, Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Para mucha gente la esperanza de ellos es el demonio. Siempre la idolatría, la avaricia está mezclada con el espiritismo. ¿Me escucharon? La persona que toda la vida anda en busca de dinero posiblemente está influenciada por un demonio. Alaba o no alaba, o diga ay de perdido, pero anímame algo para. La persona que le pega dolor de cabeza porque no tiene dinero posiblemente tiene una influencia demoníaca. Porque el Hijo de Dios, tenga o no tenga, alaba a Dios y no le va a dar dolor de cabeza. Él sabe que Dios es su esperanza. Él sabe que Dios va a suplir. Pero aquel que le pega dolor de cabeza porque no tiene nada que comer, esa persona no cree en Dios. A su nombre. La incredulidad es un pecado horrible contra Dios. ¿Por qué es horrible? Porque la incredulidad hace entender que Dios no existe. Y ahí está metido Satanás. El propósito de Satanás es hacerle entender al mundo entero que Dios no existe. Que ellos tienen que hacer todo lo que puedan para vivir, para sobrevivir. Por eso vean cómo están algunos que ya ni se quieren congregar. Arrepiéntanse. La gente, oiga bien, versículo 19. Estaba leyendo, ¿verdad? Pero viendo sus amos, o sea, sus dueños. Tenía un dueño la muchacha, que habían salido la esperanza de su ganancia. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Lo mismo que sucedía en Filipo es lo mismo que hoy sucede. Las autoridades están de mano con el diablo. Las autoridades están de mano, en otras palabras, con la idolatría. Ciertos gobernadores, antes de ir a la presidencia, van a visitar al brujo mayor, que de mayor no tiene nada, el viejo que se arrepienta. A ver si puede pronosticarle que va a ganar la elección, la presidencia. ¿Cierto o no cierto? Todos los presidentes ahí van donde los brujos hechiceros para que les pronostique si van a ganar o no van a ganar. Cuando se va a jugar un partido de fútbol, a los brujos, así como estaba esta generación perversa, donde todos, hasta los mismos presidentes, tenían que ver con el ocultismo, así esa misma basura estamos viviendo hoy. Por lo tanto, no confíes en príncipe de esta tierra. Maldito el hombre que confía en hombre, más bienaventurado el hombre que confía en Dios. No tengo mi confianza ni en presidente Obama, ni en el presidente de ningún país. Mi esperanza y tu esperanza debe estar en Cristo Jesús, que Él no tiene nada que ver con el diablo. A su nombre. Por eso dice: el príncipe de este mundo viene y no tiene nada que ver en mí. Ahora es el juicio de este mundo, porque ahora es echado fuera. En otras palabras, él viene, el príncipe de este mundo, y él no tiene nada que ver en mí. No tiene ninguna relación el diablo con su iglesia. Aquí no importaba la muchacha. ¿Qué era lo que importaba aquí? El billete. Escúchame, jovencito, abrí las antenas que hoy ya voy a entrar en mi mensaje. Apenas estaba en el encabezamiento. Esto es lo que importa hoy. En Estados Unidos, el Dios de Estados Unidos se llama dólar. Óigame. Y ciertos hispanos hemos caído en esa basura. Allá cuando estamos nos hartamos arroz y frijoles y tortillas, estamos felices. Ahora aquí no pueden ni dormir por la preocupación. Arrepentite, tú no sabes quién es Cristo Jesús. Oíme bien, nosotros no debemos de vivir conforme a los rudimentos del mundo. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Allá en el rancho que vivías, ni tan siquiera conocías un dólar, ni tan siquiera conocías un carro. Aquí andan en carros del año, aquí andan en aire acondicionado y ya se creen la gran cosa. Ve, un día no te quedas sin nada para que Dios te enseñe lo que es obediencia. Ya la gente no quiere servir a Dios. Ya el evangelio, venir a la iglesia, ya es una rutina, una religión. Eso es religión, es estar mejor en el catolicismo. Ay, de mí de perdido, ay, o aleluya, di cualquier cosa. Lo mismo que sucedía aquí, donde las mismas autoridades tenían que ver con el ocultismo. No conocían a Dios, no querían nada que ver con Dios, pero con el diablo sí. El otro día prediqué por qué están matando predicadores, por qué hay predicadores secuestrados en otros lugares y nada hace el gobierno. No les importa. Pero si fuera un brujo, te digo que mueven todo el ejército de Estados Unidos. Y fuera un homosexual o lesbiana, mueven el ejército de Estados Unidos. Que el Señor reprenda al diablo.
Pero gloria a Dios, nosotros necesitamos alabanza de esta tierra. Nosotros necesitamos defensa de esta tierra. Nosotros tenemos un rey que es inconmovible. Venció al diablo y sus potestades. Por lo tanto, deja de estar con tu confianza. Hay que el presidente suba la economía. Hay que ojalá que no hay nadie que arregle la economía de esta tierra, ni de ningún país. La Biblia es clara que todo reino va a caer. Y el único reino inconmovible es el reino de Jesucristo, a su nombre. Ya basta de pensar en cosas terrenales. Hay que poner hoy más que nunca en este tiempo final nuestra mirada en Cristo Jesús, porque está a las puertas por una iglesia no afanada, una iglesia espiritual, una iglesia santa. Bueno, ¿y este pastor que trae hoy? Basta de comodidad. Ahí te vas a quedar. Al dueño de esta muchacha no le causó alegría que ella ya era libre. Yo me imagino que se revolcó en el piso. Porque no vas a creer que por así va a salir un demonio. Aún el propio Señor Jesucristo, cuando reprendía demonios, hacían un montón de cosas. Aún siendo Jesucristo. Nada más que Lucas ahí no lo escribió. Pero salió de ella. Quiere decir que ahí hubo un gran espectáculo, porque toda la vida los demonios hacen gran show. Pero quedó libre. Y yo me imagino los hermanos acompañantes de Pablo, Lidia y todos los que iban con Pablo en oración, abrazando a la muchacha porque era libre. ¿Cuántos se gozan cuando alguien es libre? A mí me alegra cuando alguien es libre de un demonio. Y ya lo veo en sus 5 cabales. Para mí es una alegría, para mí esa es la victoria de la iglesia. Pero no, los magistrados no dijeron, vaya, ahora que vamos a comer, porque nuestra ganancia depende del diablo. Yo como con mi esposa porque el diablo me alimentaba. Esa muchacha era el fuente de mi casa, la fuente de ganancia de mi casa. Es la que suplía mi necesidad de mi casa. Así dijo el dueño de la muchacha, el amo de la muchacha. Era una joven. Mi pregunta es, y escúchenme jovencitos, ¿cómo comenzó esta muchacha? La cuestión de la adivinación. Una vez me encontré a alguien en esa calle Rampart. Yo andaba comprando allí mi provisión cuando me salió una muchacha, hermano, pero no le voy a negar, bonita, hermosa, de piel blanca, bien bonita, que a mí me espantó, hermano, cuando la vi. Y me dijo, joven, ven para acá. Le digo, ¿qué pasó? A mí me espantó. Te quiero leer la mano. Te quiero decir tu futuro. Y le digo, gracias, ya me lo dijeron. Se llama Jesucristo el que me lo dijo. Salió corriendo. Era una muchacha bonita. Porque ahora en día la juventud está esclavizada. Hoy la mujer no es una mujer, es un objeto sexual. Hoy la mujer no es una mujer bonita como Dios la creó. Amén, no. Hoy la mujer se toma como una fuente de ganancia. Hasta para vender una llanta, una baleada, una libre de frijoles, se tiene que sacar una mujer desnuda. La mujer ya es un objeto para hacer dinero y sexual. Las presentadoras de televisión son esclavas de alguien. Alguien las viste y si le ponen algo que se lo tienen que poner porque para eso les pagan, son esclavas. Mucha gente en este país se vale de otros necesitados y son esclavos y la gente no se da cuenta que son esclavos. Si tú haces lo que tu patrón te dice, si tú aún dejas de venir a la iglesia porque tu patrón te dice que te va a correr, tú eres esclavo de tu patrón, tú no eres esclavo de Cristo. Alaba a su nombre. Aunque no te guste lo que te voy a decir, pero déjame decirte, esta iglesia no me la vas a hacer una iglesia religiosa. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia verdadera. No si para ser una iglesia religiosa, dígame, cierro las puertas de ese lugar y me voy para una montaña a predicar el evangelio. Pero si este ministerio va a ser un ministerio, yo quiero que sea un ministerio verdadero. No alguien que viene el domingo solo porque realmente, no. Váyame cambiando esa mentalidad, porque somos esclavos de Cristo, no del diablo. ¿Cuántos son esclavos de Cristo? Saque tiempo para servir a Dios entonces. Hoy en día se ha esclavizado la mujer, las jovencitas son esclavizadas. Se escoge la más bonita. Esta muchacha no crea que era fea. Posiblemente era hermosa de parecer. Porque usa la belleza de la mujer para atraer al hombre. No iban a poner una fea. Tenían que poner algo bonito para atraer la atención de los hombres mayormente. Todo el mundo quería estar en el consultorio de la divina.
Amén. Pero hay alguien que se estaba lucrando con la muchacha. Era el amo de ella. La pobre ni tan siquiera tenía dinero para ella. Todo lo que sus clientes, hermano, pagaban era para el amo. Hoy donde usted va a ver en las calles la prostitución. ¿Usted cree que esas pobres gente, usted cree que esas pobres mujeres, el dinero que un hombre les da por su placer sexual, usted cree que ellos se las agarran? No, hay alguien que cobra por ellas. A ellas le están pagando un salario. Ellas están monitoreadas por medio de seguridad, por medio de gente que las vigila. Mire, hermano, cuando usted ve una prostituta, empiece a orar al Señor, que el Señor la revienta esas cadenas. Ellas no solamente son solas, hay alguien que las está dominando, hay alguien que las controla, son esclavas, no solamente del adulterio, la fornicación, son esclavas de alguien. ¿Me está entendiendo? Este país es número 1 para esclavizar gente. Y vamos a ver nosotros cómo nosotros vemos. ¿Usted cree que Pablo no se conmovió en su corazón viendo que esta muchacha era influenciada por un demonio, era guiada por un demonio? Pablo se da cuenta que no era ella. Pablo se da cuenta que no es que esta muchacha quería, en otras palabras, alabarlo a él. Pablo se da cuenta que era un demonio que quería hacerle pensar a la sociedad de Filipo que ellos también tenían poder y tenían algo que ver con el mensaje que Pablo estaba trayendo a Filipo. Por eso lo reprende y le dice: tú no tienes nada que ver en esto. Por eso cuando el mago, Simón el mago, allá en el libro de Hechos, allá atrásito en el libro de Hechos, capítulo 8 creo que es, amén, o 4, o en el del 5 en adelante, donde vemos el ministerio de Felipe, cuando Pedro va y el mago supuestamente se había convertido. El evangelio no tiene nada que ver con brujería, y supuestamente hasta se había bautizado. Y cuando Pedro y Juan andan poniendo las manos sobre aquellos que se habían convertido y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, el mago se le ponían los ojos así de grandes y se le fue al oído al Pedro y le dice: vendeme, te voy a dar billete, yo tengo billete aquí, te voy a dar billete, vendeme eso para que cuando ustedes se vayan de aquí yo quede haciendo el trabajito por ti. El Señor te reprenda, le dijo Pedro: perezca tu dinero juntamente contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Tú no tienes arte ni suerte en este asunto. En otras palabras, una maldición le cayó a aquel. ¿Usted cree que en ciertos lugares, y escúcheme bien, si no se pone pilas usted cree que el diablo anda separado de la verdadera iglesia? La Biblia dice por boca de Pedro que anda alrededor, ¿cierto? Anda alrededor de aquellos que se han convertido de a de veras, de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, de aquellos que quieren ganar almas para Cristo. El diablo anda alrededor de ellos. Así es que si tú eres cristiano, no te preocupes que andas acompañado. Pero no hay que tener miedo. Como este país se ha esclavizado también a miles de jóvenes, incluyendo hijos de cristianos. Este país cada año está sacando una computadora. Este país cada año está sacando un celular. Este país cada año está sacando un carro último modelo. Este país cada año está sacando cosas nuevas. Y la gente está, aunque no quieran, son esclavos. Otros son esclavos de la moda. Cada año se saca una moda. Incluso aún los que hacen la moda son gays, homosexuales. Otros son brujos y hechiceros que tienen que ir donde un brujo para hacer un pacto con el diablo para que su moda de ropa, en otras palabras, su negocio crezca. Aunque no lo quieran entender, aunque no quieran escucharlo, es la verdad que en este país se vive. Aquí todo se hace por dinero. Y aquí estamos nosotros, por eso es que estoy predicando esto. Y para que veas que no estoy hablando porque no tengo otra cosa que hablar. Tú puedes tener 20 años en una compañía de Estados Unidos y el día que te van a sacar solo te hacen así, ¿ves? Para afuera. No, pero yo tengo 20 años aquí. Yo pensaba que me amaban. ¿Cuál amaban ni que nada? Allí te tienen por tu dinero. Si trabajas, todo el mundo te hace los colochos. El día que no trabajas, como que no te conocen. Y el día que te corren, bye bye, ni te conocen. ¿Cierto o no cierto? Así es que avive ese hombre. Perdone la expresión.
Trabaje. Por eso dice el Señor, no hagan nada para los hombres. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Si trabajan para sus patrones, hagan como que le están trabajando a Cristo. Oh, gloria a Dios. Muchos no entienden ese texto. ¿Por qué dice Pablo eso? Si tú trabajas, no trabajes como para tu patrón, hazlo para Cristo. Porque el día que te dio una patada, ya sabes a dónde. No, oye bien, tu patrón te ha dejado, pero Cristo nunca te va a dejar. Él es nuestro verdadero amo. A su nombre, de Él somos verdaderos esclavos. Está enseñando que hay que ser desleales a nuestros patrones. No, la Biblia no dice eso. Pero la Biblia dice que todo lo que hagas, que lo hagas como para el Señor. Aunque le estás trabajando a tu patrón, hazlo como que lo estás trabajando para Cristo. Amén. La gente, hermano, solo está esperando que salga el carro para ir. Gloria a Dios por los que tienen. Pero están esclavos de un vicio. Son esclavos de un vicio. Son esclavos de una vanidad. Y hoy mayormente la juventud, aún jóvenes de la iglesia, esperando lo que Shakira saque el próximo año, el 2015. Esperando lo que Ricky Martin va a sacar. No, hombre. O sea que están como esos pajaritos esperando que venga la mamá a tirarle de comer con la boca abierta. ¿Qué estamos viviendo? La gente se esclava. Todo por dinero. Otros jóvenes son esclavos de los juegos electrónicos, de los Nintendo. A un muchachito de cristiano. Por eso, hermano, y no crea que yo hablo porque me hiede la boca. No, yo hablo por la realidad que conozco. He visto jovencitos, de niños de 6 años endemoniados, de 15 años endemoniados. Y lo primero que me explico, ¿por qué? Y alguien me dice, porque está viendo cosas en la televisión, porque está viendo cosas en la computadora, porque juega este tipo de juegos electrónicos, porque mira este tipo de caricatura. ¿Y quién es el culpable? Los padres cabezones. ¿Cómo un niño se va a endemoniar? Un niño no sabe nada de brujería. Pero ¿dónde está la influencia? En la televisión, en la internet, en los juegos. ¿Cuánto cuesta el último juego que sacaron ahorita? Por lo menos creo que vale casi $1000, vale. Levante la mano que lo compraron a sus hijos. ¿De qué se trata el juego? El último, de puro matar, de puro matar, de puro matar, de puro Y tú ves ese montón de psicópatas que andan matando gente todos los días en las escuelas de Estados Unidos. Ay, Dios mío, ¿de dónde crees que viene eso? ¿De dónde crees que aprendieron a matar? ¿De dónde sacaron el valor para agarrar una ametralladora? E incluso no le basta, sino que llevan 2 o 3 pistolas por acá, semiautomáticas, para que cuando se gaste esto. ¿De dónde nace esa ira? ¿Quién les enseñó eso? No han estado ni en un ejército, ni tan siquiera han conocido armas, pero por medio de ver un juego de Nintendo, se van a la tienda a comprar armas, y compran y se van a una escuela a darse gusto. ¿Quién es el que va dentro de ellos? Un demonio. Y ahí sale el presidente llorando. Hipocresía del diablo. Lo que debían de hacer es prohibir ese tipo de juegos, porque eso incita a la violencia, el asesinato. Pero ¿cómo? Si es lo que da más billete. ¿Por qué no puede ningún presidente prohibir el alcohol? Porque es lo que genera más dinero. Por eso dice Pablo, no os conformen a este siglo. No vivamos conforme a este siglo. Nosotros no tenemos la mente de este mundo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, a su nombre. Los hermanos comprándole al hijo el Nintendo, y por eso el hijo a ella casi le pega. Y por eso cuando me traen un hijo endemoniado, a la vieja que me hagan de poner las manos, o al viejo. Porque ni tan siquiera disciplinar los hijos saben. Y ahí cuando tienen 15 años, que ya el hijo ya dice, ¿sabes que te voy a matar? Ay, pastor, ore, ¿por qué? ¿Qué vas a orar? ¿Para qué? Correrlo en la casa o cambiarte, que es el único repuesto que tiene. La única. Correrlo en la casa o mirar cómo huyes. Pero si te estás ahí, tenlo seguro, por seguro que te mata. Eso no se hace a los 15 años. Se hace de los 3 años para arriba, de 2 años para arriba. Se hace. ¿Cuál es mi tema? Jóvenes esclavos. Aún en las propias iglesias, hijos de líderes, en sus habitaciones viendo demonios. Bien, hermano, escúchame. Está completamente descubierto que la mayoría de juegos de caricaturas, de dibujos animados del Walt Disney, está completamente
descubierto que es satánico. Es satánico. Todo lo que el muñequito hace, el niño hace. Y entonces, ¿en qué consiste entonces la influencia demoníaca? El demonio mira. Cuando una persona está siendo adicta a algo, el demonio se mete. Si una persona es adicta al sexo, al poquito está endemoniado. Si una persona está adicta al dinero, al poquito está endemoniado. Si una persona está adicta a robar, al poquito tiene un demonio del ladronismo. Si una persona tiene, en otras palabras, le gusta odiar, al poquito tiene un demonio de odio. Si una persona es adicta a criticar a otro, al poquito anda un espíritu de chisme, etcétera, etcétera. Porque los demonios están en la expectativa a ver cuál es tu entretenimiento. Alaba. ¿Por qué crees que están en contra de nosotros? Porque nuestro entretenimiento es Cristo Jesús. Nuestro trabajo es Cristo Jesús. Y por eso contigo y conmigo no pueden hacer nada. Por eso está esta guerra. Porque una persona no puede dejar el alcohol. Porque se hizo adicto a esto. Y al poquito ya no es solamente la atadura de licor. Hay otra atadura. Después de eso el diablo les quita la mente y usted lo va a ver en las calles hablando solo, que eso a uno le compadece, le da lástima, pero está duro. Satanás está en la expectativa cuál es el interés de cada ser humano. Trabaja en la mentalidad de cada ser humano, etcétera, etcétera. Por eso hay personas que en ciertas iglesias traen un endemoniado. No dice llévenlo a manicomio porque está loco, porque se desconoce estas áreas. No, señores, nosotros tenemos la mente de Cristo. Todo lo que está en el mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, no proviene de Dios. Diga conmigo, no proviene de Dios, sino de este mundo. Todo lo que tiene que ver con una adicción se convierte en una esclavitud. Esta muchacha yo no sé cómo comenzó a querer, a interesarse en la adivinación. Alguien la miró y le dijo, ven para acá. Y le dijo, yo te voy a ayudar, yo te voy a pagar, yo te voy a conseguir clientes. Y la muchacha fue creciendo. ¿Por qué? Se le fueron metiendo espíritus de adivinación. Era una pitonisa. Y a esto se convirtió en una fuente de ganancia. Y es algo que ningún gobernante quiere ponerse en contra. Usted va allí a la corte y dice, quiero una licencia. ¿Para qué? Quiero hacer un centro de ocultismo. Ahí no le dicen nada. No tenga. Amén. Así está. No hay ninguna restricción. ¿Cuál es su negocio que quiere poner? Un prostíbulo. Ahí le va la licencia. Pague lo que se tiene que pagar y eso es todo. Y siga las reglas y es todo. Quiere poner una cantina. A ellos no les importa si está a la parte de una iglesia. Póngala. En ese mundo vivimos. ¿Cómo es posible que un joven de 12 años tenga tanto odio de matar personas al azar y irse a una escuela y asesinar a cuantos agarre? ¿De dónde nace eso? ¿De dónde nació? Estoy más que seguro que de un juego electrónico, de un juego de Nintendo. Y mira los padres, cabecita hueca, le compran al niño la camiseta del hombre araña, le compran la camiseta al niño de la mujer, del Mickey Mouse, le compran al niño hasta la colcha. Ay, Dios mío, arrepentámonos. Mejor arroparlo con un saco viejo. Ellos todo lo que ven en la sociedad se lo compran al hijo. Hermanos, abramos nuestros oídos. Aquí hay dos jóvenes. Aquí hay un joven ejemplar y aquí hay una joven endemoniada. ¿Verdad que al principio les hablé de Timoteo? ¿Dónde vivía Timoteo? Timoteo tenía una madre de las que hoy en día debían imitar. Una madre que lo mantenía en la iglesia, una madre que le enseñó fe, una madre que no venía a la iglesia y su hijo ni sabía dónde andaba. No, Loida o Eunice, no sé quién era la mamá o la abuela. Era una mujer que le enseñaba a su hijo disciplina espiritual. Allí estaba, y cuando Pablo lo conoció, posiblemente tenía 8 años. Cuando Pablo regresa, es un joven ejemplar, digno para que anduviera con un apóstol. ¿Y qué se dice hoy en día? No, los jóvenes que se junten con jóvenes, porque usted, pastor, ya está viejo. Usted no entiende a los jóvenes.
Timoteo tenía 16 años y andaba con un hombre mayor llamado Pablo a su nombre. Lo que pasa es que no era un joven de los de hoy en día, era un joven espiritual. A su nombre. Oye, no, que los jóvenes con los jóvenes, ¿qué cosa? Dejemos de cuentos. ¿Cómo se llama la mamá de Timoteo? Eunice, ¿verdad? Eunice no le dijo a Pablo, no, Pablo, yo sé que usted es un siervo de Dios, pero mi hijo no va a encajar con usted porque usted ya está viejo. Mi hijo es adolescente y mi hijo, me imagino que le gustan las cosas de los jóvenes y usted ya está viejito, creo que usted, y era supuestamente para otros, Pablo era bien tosco, sin gracia. Pero con poder de Dios para influenciar a un joven. Amén. Timoteo estaba ahí cuando miró a esa jovencita ser libertada por el poder de Dios. Allá andaba, ahí estaba Timoteo con Silas y estaba Lucas también. Lo que nos falta es obediencia. Principios espirituales son los que nos faltan hoy en día. ¿Cómo es posible que una madre me venga a decir, pastor, ya no aguanto a mi hija? ¿Y cuántos años tiene? Tiene 8. Señor, ¿cuándo en mi tiempo? Si hasta el maestro me corregía a mí. Yo tenía 3 papás, mi profesor de escuela, mi mamá y mi papá. Y 4, mi hermano mayor. Ahora que el hermano mayor corrija a la menor, olvídese. No, hermano. Es la sociedad en la que vivimos y debemos de abrir nuestros ojos. ¿Cómo es posible que un padre no tenga autoridad para decirle a un niño de 8 o 10 años lo que tiene que hacer? Eso nos damos a entender en la que hemos caído. No tenemos ni una pizca de autoridad del poder de Dios, mucho menos desconocemos la palabra del Señor. ¿Dónde está la madre de esta muchacha? ¿Dónde está el papá? A saber. Una juventud esclavizada. Hoy en día, aunque no lo quieran entender, hermanos, padres de familia, abran sus ojos. Críen a sus hijos en la disciplina del Señor para que un día no los avergüence. Cría a tus hijos. Ten cuidado con tus hijos. Mira lo que miran. Si tienes computadora, revísalo. No están viendo dibujos animados. ¿Sabes qué tipo de dibujos animados están viendo? ¿Sabes tú qué tipo de dibujos animados están viendo? Está viendo un juego que viene en la computadora. ¿Sabes qué tipo de juego es ese? Pero como no hay tiempo para la familia, para los hijos, es más, en Estados Unidos otro le cuida a los hijos a ciertos hermanos. Ay, Dios mío, abramos nuestros ojos. Es mejor morirse de hambre, pero estar juntamente con los hijos. No querer tener todo y los hijos otros los está creando. ¿Y qué es lo que hace la babysitter? Como no quiere lidiar con eso, le pone las caricaturas, le pone el Nintendo y allí, ¿para qué más babysitter que ese? ¿Para qué más cuidadera que ese? Cuidandera. Y ya la madre cuando viene a darse cuenta, el niño ya tiene 12 años y ya le escapa de cachetear. A su nombre. ¿Estamos aquí todavía? ¿Por qué está el mundo así? ¿Quiénes son los asesinos de Estados Unidos? Dígame, ¿cuántos años tienen? ¿Son viejitos? No, son jóvenes. Son jóvenes. ¿De dónde han agarrado tanto odio? Es un demonio que está dentro de ellos. ¿Pero dónde lo mandan? Al manicomio. No, se necesita un hombre de Dios. Se necesita un hombre de Dios para que eche fuera esos demonios. A mí me ha tocado ver eso en mi propia familia. Hace poco se endemonió un sobrinito mío, como yo sé, 17 años, y cuando el Señor libertó a aquel en la tremenda guerra espiritual que tenía yo con mis hermanos y otros pastores de Honduras, hermanos, y yo ¿cómo se llama? Desde aquí por teléfono, en esa guerra diabólica, fue horrible, no me quiero ni acordar, y cubro con la sangre de Cristo a mi familia y a mi sobrino, amén, y al poquito, mi otro sobrinito de 6 años cae endemoniado, que brincaba y ahí y caía casi en un techo. Oiga, eso es para volverse loco.
Pero gloria a Dios que tenemos un poder sobrenatural. Jesucristo dice en su palabra y me dice en su palabra: yo te he dado poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, y nada lo dañará. Óyeme bien, tú tienes poder si crees la palabra. No sencillamente de estar frente a una persona y ponerle la mano. Tú tienes poder para enviar la palabra desde aquí a Honduras. Tú tienes poder para enviar la palabra desde aquí hasta El Salvador. Tienes poder para enviar la palabra hasta otra nación, otro país. Porque el Cristo y el Dios que predicamos no solamente está en Estados Unidos, está en toda la tierra. A su nombre, a su nombre. Una mujer cananea que no era ni cristiana se dio cuenta que el poder de Jesús traspasaba fronteras y países. Y le dijo: no es necesario que tú vayas, suelta la palabra y mi hija será libre. Y dijo el Señor: qué fe la que tenía. Pero ni los cristianos encuentran esta fe. ¿Qué es fe? Que muchos piensan que la fe tiene que ver con algo espiritual. Se equivocaron. La fe, óyame bien, esa cananea no era cristiana. Entonces, ¿por qué Jesús dice que tenía más fe que un israelita? Si no era cristiana. Fe es creer lo que realmente anhela y estar dispuesto a no irte hasta conseguirlo. Eso es fe, a su nombre. Una juventud esclavizada. Y hoy se cumple lo que Pablo profetizó en el libro de 1 Timoteo 4, versículo 1. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios. Muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios. ¿Cómo es posible que los demonios se interesen en la doctrina? ¿Cómo es posible que un demonio se interese en la enseñanza de una iglesia? Sí es posible, Señor. Y hoy se cumple esto. Todo aquel mentiroso que habla fuera de la palabra del Señor está influenciado por un demonio. Todo aquel predicador que predica y desmiente la Biblia tiene un demonio que lo está influenciando a predicar esa mentira. ¿Quién es el engañador? ¿Quién es el engañador? Toda persona que engaña a otro para sacar dinero de él, toda persona que engaña a una congregación diciéndole: trae tanto y así te vas para el cielo, tiene un espíritu de demonio. Y eso es lo que hoy se predica y es lo que hoy se está comiendo miles de gente en diferentes congregaciones, porque lo están engañando, viven en pecado y le están diciendo que están bien. ¿Quién es el que está predicando? Un demonio disfrazado de saco y corbata. ¿Dice la Biblia o lo digo yo? Lo encontraron, 1 Timoteo 4:1. Muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Apartarse, negar lo primero que uno ha creído. Eso es apostasía. Apartarse de lo que uno ha creído, apartarse de la verdad bíblica. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hoy son esos tiempos, algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay que no lo quiere entender, y los que me están escuchando por allá, hoy en diferentes púlpitos, toda doctrina que está fuera de la Biblia es un demonio el que está predicando, disfrazado de pastor, disfrazado de predicador. Todo aquel que niega la eficacia de la Biblia es un demonio. Todo aquel que descarta lo que Dios ha dicho es un demonio. El que niega lo que la Biblia dice es un demonio. El que está en contra de la santidad es un demonio. El que quiere, en otras palabras, enseñarle a la gente cómo hacer aquí, cómo hacer acá, es un demonio. Cristo Jesús es nuestro guía espiritual. Él es nuestro Señor y Salvador. Y aquí nos dio la Biblia para que nosotros no andemos inventando y no darle cabida a los demonios. Y Satanás están interesados en enseñar a la humanidad. ¿Por qué el mundo está como está? Porque una gente dice que no cree en Dios. Porque el ateo necio dice que Dios no existe. ¿Quién está dentro de él? ¿Quién es el que niega a Dios? ¿Quién fue el que se le presentó diciéndole a Eva que Dios era un mentiroso? ¿Quién fue? Entonces, ¿quién es el que está en una persona cuando dice: yo no creo en Dios, Dios no existe? A su nombre. No es de perder el tiempo. Si tú no te gusta la palabra, si tú dices: este hombre es muy anticuado, es muy fuerte para predicar, aquí no me siento bien, que te vaya bien. Pero no estoy para jugar aquí, ni darle cabida a un demonio que me diga: no le hable fuerte a la iglesia para que se te llene la iglesia. Querés tener billetes, querés que hagan diezmo, $25,000 de diezmo en la semana. Predicarle bonito y vas a ver que te van a llenar, que el Señor lo reprenda.
Esta iglesia se va a llenar, pero de gente que le guste la palabra. ¿Cuánto le gusta la palabra del Señor? Yo no estoy corriendo por llenar este templo. Este templo no lo voy a llenar yo ni tú. Este templo lo va a llenar el Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de Hechos, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No dice el pastor fulano de tal, dice el Señor a su nombre. Estoy corriendo porque, ay hermano, hay que llenar la iglesia. Cálmese. Predique la palabra. Y si el Señor salva, gloria a Dios. Lo que el Señor añade en la iglesia, gloria a Dios. Aquí mismo dice, por boca de este hombre, que se añadía allí en Hechos donde estábamos, dice que las iglesias, 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en ¿qué? 16:5 de Hechos dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. ¿En qué eran fundamentadas? En el billete, en la prosperidad. No, en la fe. ¿En fe en quién? En Cristo. Amén, hermanos. Termino con esto. Mateo 24:4 dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Esa fue la primera respuesta que Jesús le dio a los discípulos cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo y qué? ¿Cuándo serán estas cosas y qué acontecerá? Lo primero que él respondió, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque allí viene la obra de Satanás. ¿Quién es el engañador? Satanás. Todo aquel que predica en contra del evangelio, que te predica otra falsa doctrina. Porque Pablo tuvo boca para decir en Gálatas 1:8, sea maldito. Porque Pablo sabía que era una obra del diablo. Todo el que niegue el evangelio tiene una influencia demoníaca. Y termino con Apocalipsis. Póngase de pie y terminamos con Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Apocalipsis 12:9 dice la Biblia así. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. Diga conmigo, engaña. ¿A quién? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí está la caída de Satanás, juntamente con todos los demonios que hoy existen en todo el universo. Tiene tanto poder este demonio de hacer que las cosas sucedan casi al mismo tiempo por el gran número de demonios que hay en todo el planeta Tierra. El apóstol Pablo habla en Gálatas, en Efesios capítulo 6, que son huestes espirituales. La palabra huestes es algo innumerable y incontable. Tan grande es el poder de Satanás en el mundo que tiene poder de hacer algo aquí casi al mismo tiempo de hacerlo en Honduras, no, o en El Salvador, en otro país, no porque es omnisciente ni omnipresente, sino por el gran número de demonios que existen en la tierra. Pero gloria a Dios, que la Biblia dice que tenemos a alguien que los venció, se burló de ellos, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Abra sus ojos, pídale dirección al Señor. Cuando vaya a comprarle algo a sus hijos, mire hermano, pídale dirección al Señor, examine, lea de dónde viene eso, que véalo, examínelo usted. Y si usted ve que tiene algo raro, bótelo o vaya a regresarlo y compre una camisa a su hijo o un pantalón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Seamos sabios, porque vivimos en una generación plagada, perversa, influenciada por el maligno, hoy más que nunca, que Cristo está a las puertas.